Muy bien, hoy día vamos a compartir algo que tiene que ver con cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque en el momento de alabar y de adorar es importante que lo que sale de nuestros labios venga del corazón, porque es muy fácil decir cosas bonitas con los labios, pero lo difícil es que esas cosas que decimos, que le decimos a Dios, salgan desde lo profundo de nuestro corazón. Y por eso es que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, a vivir en esa conexión con nuestro Padre. Él nos creó como seres espirituales para poder tener esa experiencia de vivir en lo espiritual. En este mundo, ciertamente lo que observamos y palpamos y sentimos y percibimos con total facilidad es lo material, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, sentir, estar. Y el mundo espiritual se nos hace como ajeno, porque no nos acostumbramos a alimentar nuestra área espiritual, porque la dejamos allí descuidada y aun cuando ya somos creyentes seguimos a veces descuidando esa área que es importantísima porque es el área con la que nos conectamos con Dios. Eh, Nos hemos quedado tanto en el cuerpo que es el área en la que nos conectamos con el mundo, con nuestro alrededor, o en el alma que es el área con la que nos conectamos con los demás, con las personas, pero hasta ahí llegamos. Y el área espiritual la descuidamos y la descuidamos a veces demasiado. Pero bueno, miren lo que dice aquí Juan, en el capítulo 4 23 al 24, y en estos versículos están basados esta serie de temas. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí está hablando Juan, bueno, no es Juan, es el Señor Jesús el que está hablándole lo escribe Juan, es el Señor Jesús el que está hablándole a la mujer samaritana y le está diciendo esta verdad para poder tener esa conexión con el Padre. Hay necesidad de hacerlo desde el Espíritu. Mucha gente, y a veces nosotros sin darnos cuenta, y no está mal, pero no es lo mismo, nos quedamos en la emoción. Y sí, de repente la alabanza nos parece bonita y por ahí nos saca un suspiro. Todas esas cosas son emociones, son sentimientos, pero eso es el alma, no es el espíritu. Cuando nuestro espíritu se conecta con Dios, cuando el Espíritu Santo realmente se mueve en nuestro interior y las emociones se adecúan también, se sintonizan también con eso, es otra cosa. Pero si no hay esa parte espiritual, entonces el asunto se queda muy en emoción y como sucede en el mundo, las emociones duran muy poco, son momentitos, son chispazos de algo bonito, pero se acaba y se apaga. Pero en lo espiritual no pasa eso, porque Dios es eterno y Él sigue y su presencia y su paz y el gozo que encontramos en su presencia no se acaba tan fácil, permanece. Y su paz permanece aún en medio de conflictos, aún en medio de batallas, aún en medio de guerras. La paz que Dios da, Dios pone en el corazón de una persona que está conectada con Él, es otra cosa. Y dura y permanece. Así como su amor dura para siempre y permanece para siempre. Así también todos los frutos del Espíritu. Y de eso se trata. Y entonces tenemos que aprender a vivir de esa manera porque mientras no lo hagamos desde el Espíritu estamos perdiendo oportunidades y perdiendo
la experiencia espiritual, esa experiencia de estar con Dios. Y aquí voy a poner énfasis en un asunto específico. Dice ahí en espíritu, sin conflicto con el cielo. ¿Y por qué sin conflicto con el cielo? Porque hay muchos conflictos en la vida y a veces vivimos conflictuados, llenos de dificultades, problemas, asperezas, situaciones con unos, con otros, con la vida, con la situación, con de repente nuestro propio cuerpo, con lo que tenemos delante, con lo que aparentemente podemos o no podemos hacer, con lo que decimos o no decimos, con lo que callamos o no callamos. Y hay conflicto a nuestro alrededor. Y eso no lo vamos a poder evitar. El Señor Jesús fue claro con nosotros cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces, aunque hay aflicciones en el mundo, hay una forma de vivir que es diferente. Pero para esto el Señor nos invita a confiar, a confiar. Y ese confiar tiene que ver con creer, tiene que ver con esperar, y tiene que ver con esta área, espíritu. Y cualquiera de nosotros es consciente de que no hay mejor manera de vivir que vivir sin deberle nada a nadie. Porque cuando uno tiene algo pendiente con alguien, entonces uno está a veces tratando de evitar a ese alguien, tratando de encontrarse lo menos posible y si es posible no encontrarse mejor. Y entonces eso significa vivir escondiéndose o a veces huyendo o a veces aparentando de que todo está bien, pero no está bien, que hay conflictos, porque hay algo que anda mal. Y por eso decía hace un instante, no hay cosa mejor que vivir sin deberle nada a nadie, porque cuando uno no le debe nada a nadie, uno no tiene nada que aparentar, no tiene nada que esconder, no tiene a nadie que evitar, no tiene que vivir apurado para evitar una otra cosa, un encuentro, un comentario, no hay cosa mejor que eso, que no deberle nada a nadie para que así no haya miedo de que alguien haga una pregunta incómoda o de que alguien aparezca e incomode o que alguien diga algo y nos traiga un mal recuerdo o qué sé yo. O sea, es mejor vivir sin conflicto. Y así como sucede en el mundo, con las personas a nuestro alrededor, sucede también en el cielo y en el área espiritual. Y en el área espiritual a veces no nos damos cuenta que también vivimos conflicto, peleando, luchando, a veces aparentando, es lo más triste. Y ya eso es un romper con el espíritu, porque en lo espiritual, por lo menos en el lado espiritual de Dios, en el lado espiritual de la luz, Dios mismo, allí no debería haber ninguna hipocresía ni apariencia. En el lado oscuro del mundo espiritual, allí sí, pues el diablo es mentiroso y padre de mentira y aparenta y finge y se disfraza. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de conflictos también en el mundo espiritual. Y miren lo que dice Pablo aquí en Gálatas en el capítulo 6, versos del 16 al 26. Me parece que lo hemos leído esta semana. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que nosotros podemos tomar una decisión de cómo queremos vivir. Así como podemos tomar una decisión de no deberle nada a nadie y resolver todos los pendientes que tengamos por ahí para no estar escondiéndonos, ni aparentando, ni fingiendo, ni nada. Podemos tomar esa decisión y si lo logramos hacer bien, porque vamos a disfrutar de esa paz que significa vivir sin deberle nada a nadie. Mejor todavía si encima nadie te debe nada a ti. Entonces, sí, vives en total libertad.
lejos del conflicto. Y entonces aquí Pablo está diciendo que es una decisión nuestra, está diciendo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, tomen la decisión correcta de caminar en el espíritu, de hacer las cosas en el lado correcto. Pero está diciendo algo que es importante. Vamos a entender un poquito con los versículos siguientes. Vamos a entender qué significa esto de no satisfacer los deseos de la carne. Miren lo que dice aquí. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí nos está dando una enseñanza importantísima. Nos está diciendo que hay una lucha, no solamente fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Hay una lucha de la que no somos conscientes. Y es una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y qué es la carne? La carne es el cuerpo y el alma, es decir, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Y a veces se juntan ahí. Se juntan y se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo en contra del espíritu. Yo sé que a ustedes les ha pasado alguna vez, que por ejemplo quisieran orar, quisieran leer la Biblia. E inmediatamente cuerpo y alma, es decir, sensaciones, emociones y cuerpo, dicen, el cuerpo dice yo estoy cansado, los ojos dicen no, leer ahorita no voy a poder. El cuerpo dice, ay no, mejor veo mi serie de televisión más divertida. Las emociones. Sí, la serie de la televisión. ¿Sí? Se juntan ahí, cuerpo y alma, pero para oponerse al espíritu, para evitar que oremos, para evitar que busquemos a Dios, para evitar que leamos la palabra. Ese conflicto está allí, está allí. No es solamente ese conflicto, muchas veces, por ejemplo, los que tienen que, por razones de trabajo, levantarse temprano, se habrán dado cuenta más de una vez que a la hora que ya desean levantarse, el cuerpo dice, ay no, un ratito. Y uno sabe que ya tiene que levantarse. Entonces ahí es como que el cuerpo en contra de la responsabilidad. El cuerpo dice, todavía no, y la responsabilidad dice, ya es hora. ¿Sí? Entonces ese conflicto existe y es real. Está allí. Y tenemos que darnos cuenta de ese detalle. Porque de lo contrario, nunca vamos a superar esto. Va a seguir siendo ahí, va a seguir y siempre en contra nuestra. En contra nuestra. ¿Por qué? Porque el mundo y el enemigo sabe que mientras nuestro espíritu quede descuidado, somos vulnerables. Y entonces, por eso es que hay ese conflicto. Y el mundo prácticamente empuja a nuestras emociones, a nuestro cuerpo a oponerse a lo espiritual, oponerse de una u otra manera, con distracciones, con sensaciones, con miedos, con temores, con dudas, con aburrimiento, con cansancio, con sentimientos de enojo, de ira, de cólera, y todo eso se opone a lo espiritual. Y lo tenemos que entender porque si no, no le vamos a dar el énfasis que necesitamos y no vamos a poder encontrar una solución. Es decir, mientras nosotros sigamos pensando que eso es normal y así debe ser, entonces no hay forma de... Pero el rato que nos demos cuenta que así no debe ser y que el espíritu debería ser nuestra prioridad, entonces las cosas pueden, recién allí pueden cambiar. Sucede eso con todos los problemas que tiene la humanidad. Podemos hablar de adicciones y hay infinidad de adicciones. Muchas veces
Cuando se menciona adicciones, uno solo piensa en drogas y en alcohol. Pero adicciones hay hasta el trabajo, al deporte, la comida, el, el, el descanso, la diversión. Adicciones hay por todo lado. Juego, es decir, adicciones hay por todo lado. Algunas ni siquiera nos damos cuenta y de repente estamos allí metidos en una adicción y no nos damos ni cuenta. Las redes sociales pueden convertirse en una adicción. Y entonces, mientras no nos demos cuenta que tenemos un problema, no lo podemos solucionar. El primer paso de cualquier adicto es reconocer qué es. Si no, no puede buscar una solución. Es lo primero. Por eso es que seguramente lo hemos escuchado o lo hemos visto en películas, qué sé yo. Lo primero que tiene que decir una persona que llega a Alcohólicos Anónimos es: soy alcohólico. Porque mientras diga no, yo más o menos, no es que sea, sino que no sé qué, o sea, mientras esté buscándole una excusa y no lo asuma como real, nunca lo va a resolver. Y muchas veces solo decirlo de labios tampoco funciona. Por eso es que mucha gente está ahí atrapada y sigue atrapada a pesar de que dice que encuentra la solución. Porque no basta solo con decirlo. Uno tiene que ser consciente, uno tiene que hacerse responsable de la realidad. Tiene que ser de adentro del corazón, no puede ser una cosa externa de apariencia porque no funciona. Entonces es eso, pero somos conscientes de que esa lucha entre espíritu y carne está allí, y el enemigo lo sabe, y el enemigo sabe que mientras estemos creyendo que eso es normal y que no hay forma de resolverlo y que así somos. Ay, es que me cuesta tanto levantarme temprano, así soy, sí, pues entonces me levanto de mal humor, de mala cara, voy a trabajar como si fuera una carga, enojado ya de entrada. ¿Qué estoy logrando con eso? Nada. Y eso no va a resolverse hasta que sea consciente de que hay un problema y un conflicto entre el espíritu y la carne, entre nuestra área espiritual y esas dos áreas que son más comunes y más fuertes porque las desarrollamos desde muy pequeñitos, que son el alma y el cuerpo. Las alimentamos y las hacemos crecer desde que nacemos, pero el área espiritual la descuidamos. Y allí está el problema. Y dice el verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí hay una lista que hace Pablo que nos puede dar una sensación, una idea de los extremos a los que pueden llegar estos conflictos. Cada uno de estos implica un conflicto alrededor. Un conflicto entre espíritu y carne, entre espíritu y emociones, entre nosotros y otras personas, entre nosotros y la vida, entre nosotros y nuestra relación con los demás. Y entonces tenemos que entenderlo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque estorban, porque rompen nuestra comunión con Dios, porque no nos dejan crecer espiritualmente. En el 22 dice: más el fruto del Espíritu, es decir, más aquel que alimenta su espíritu, más aquel que le da más importancia a lo espiritual, va a ser llenado de, o su vida va a estar llena de, o se va a manifestar en su vida todas estas cosas que están aquí. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
hay ley. ¿Quién se opone a estas cosas? ¿Hay alguna constitución en algún país del mundo que diga usted no puede tener paciencia? ¿Está prohibido que usted sea bueno? ¿Está prohibido que usted sea de carácter templado y se mantenga firme a pesar de las circunstancias? No hay ninguna ley, no hay nada que se oponga a los frutos del Espíritu, al amor, a la fe, a la esperanza, a la misericordia. ¿Quién se puede oponer a eso? En cambio, si buscamos la otra lista, seguramente que más de una de esas cosas hasta están incluidos en los códigos penales de los países. Pero todas están inscritas en los códigos morales de quienes tienen moral. Porque ahora la nueva moda es ya no tener moral. Pero para no llamarse inmorales, dicen, no, 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 yo no soy inmoral, lo que pasa es que tú eres moralista. Yo no soy inmoral, tú eres moralista. Yo soy orgullosamente moral, para no fingir que no soy un inmoral. Porque no tener moral es ser inmoral. Así de sencillo. Pero bueno, aquí Pablo está aclarando las cosas con ejemplos prácticos. Está diciendo que ese conflicto tenemos que aprenderlo a resolver. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí usa Pablo dos palabras más, pasiones y deseos. Y Santiago tiene todo un capítulo en el que habla de las pasiones. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pues de las pasiones que combaten dentro de ustedes. Es así. En algo tan trivial como el deporte, por ejemplo. Si ustedes alguna vez han visto noticias, sobre todo en Lima, donde las pasiones por el fútbol, por ejemplo, son muy grandes. Basta que juegue uno de los equipos grandes con otro grande y las pasiones se encienden y a veces hasta hay muertos. Piedras, vidrios de carros destruidos, gente asustada, balas al aire o no al aire. Pasiones, solo pasiones, solamente por un equipo que parece una tontería, por el color de una camiseta. Pero ahí están las pasiones, unos defendiendo con vida y muerte, capaces de dar su vida por un equipo de fútbol que no les da nada. Solo a veces, algo de veces. Y mucha tristeza, muchas veces. Pero ahí están dispuestos a dar su vida por eso, pasiones. Pasiones. ¿Qué son los celos? Pasiones. ¿Qué son las envidias? Pasiones. ¿Qué son todas esa lista que hemos leído antes? Voy a volver. Lo que nosotros sabemos que están por allí. Las iras, las contiendas, los enojos, pasiones y deseos. Es que yo quiero justicia. Es que yo quiero que me entiendan. Es que yo quiero que me amen. Es que yo quiero que me den un lugar. Es que yo quiero que me valoren. Es que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Se acuerdan de los niños pequeños? Mamá, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, un niño pequeñito decimos, bueno, está con un berrinche. Los adultos no lo llamamos berrinche. Quiero, yo quiero. Quizás no nos ponemos a llorar y soy a patalear. Fondo en nuestro corazón estamos haciendo lo mismo. Quiero, yo quiero, yo quiero. Y hasta que no me hagan caso como yo quiero, y hasta que no me traten como yo merezco, y hasta que no me miren como me gusta que me miren, y hasta que no me den lo que me gusta que me den, yo sigo pataleando.
pasiones, deseos. Y esa es la carne, con sus pasiones y deseos. Esa es la carne. Dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, dejemos ya de vivir en esas pasiones que nos dividen, que nos enojan, que nos hieren, que nos llenan de amargura, que nos envenenan el alma y que envenenan a otros. Porque es que yo no voy a permitir pasiones, sentimientos. Pablo decía, el que alimenta carne, que le da gusto a la carne. ¿Cómo lo dicen los versículos anteriores? Regresa. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no le demos lugar a esos sentimientos, esos deseos, a esas pasiones, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu se opone. No satisfagamos estas cosas. Es decir, si estoy enojado, no, no le demos más lugar a ese enojo. Si estoy envidioso, pues no le doy más lugar a esa envidia. Si estoy frustrado, pues no le doy más lugar a esa frustración. No alimento. Si hay decisiones y pasiones y deseos y sentimientos en mí que son contrarios a Dios, pues no les doy lugar. Y lo podemos notar en ejemplos prácticos y muy comunes. A todos nosotros, peruanos más, gusta la comida. Y comida, gracias a Dios. Y por toda la variedad de comida que hay, porque lo podemos disfrutar. Me encanta comer. Pero porque me encanta comer no significa que yo debo darle a mi cuerpo siempre. En algunos momentos lo he intentado hacer y me he ido mal. ¿Eh? Que ese deseo de comer, esa pasión por la comida, porque a mí me podrían decir que soy apasionado. Uy, sí. Y por ciertas comidas más que por otras. Y no todas esas ciertas comidas son necesariamente sanas. Y entonces uno tiene que aprender a decirle no. Nosotros tenemos que aprender a decirle a la carne, al cuerpo y a las emociones, alma, decirle no. Así como un papá, una mamá a su niño pequeño que está en rabieta le dice no. Es un asunto de decisión, es un asunto de responsabilidad. El enojo me dice es que no es justo y yo tengo que decirle no, momentito, hay que perdonar. Y ahí vienen un montón de excusas. Pero ¿cómo es posible? ¿Vas a perdonar? O sea, esa persona encima te hizo daño y no va a pagar, va a parecer que no pasó nada y encima te va a pisotear, te va a creer que eres un felpudo ahí para que pase por encima cada vez que quiere. Cállate. Voy a aprender a pasar por alto la ofensa, y voy a aprender a perdonar y voy a dejar las cosas en manos. Voy a vivir enojado, ni voy a vivir angustiado, ni voy a vivir peleado, voy a vivir en contiendas. Sí, pero que esto me gusta. Sí, pero no conviene. O sí, pero no es el momento. Y cada una de esas palabras, de esa lista que están ahí, que no quiero ir una por una porque me ya varios días, son cosas que tienen que ver con pasiones, con deseos, con la carne queriendo satisfacer algo. Y si somos responsables, en algún momento tenemos.
¿No es el momento? ¿Todavía no es el momento? ¿O no? Definitivamente no, porque no, porque no es bueno, porque soy responsable, porque va a traer problemas no solamente a mi vida, sino a mi comunión con Dios y a mi relación con los demás. No. Pero en este versículo 25 Pablo dice algo más. Y algo que hoy por hoy se ve mucho, sobre todo en las redes, y sobre todo viniendo de cristianos, de gente que se dice creyente. Y miren lo que dice aquí Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahí está diciendo, si tú estás creciendo espiritualmente, muy bien, vive como. Y si vives espiritualmente, entonces no tienes que estar criticando, ni señalando, ni juzgando, ni maltratando a nadie, sino teniendo misericordia de. Sí, es que yo ya he crecido tanto que estoy, no sé, si hubiera un grado, en el quinto año de la Universidad de la Fe, a punto de terminar la carrera. ¿Así? Muy bien, felicitaciones por ti, pero no lo mires, no mires mal al que está empezando. Y de repente hay un montón de cosas que no entiende, hay un montón de cosas que no sabe, hay un montón de cosas en las que todavía se equivoca. Y no te veas y no seas vanaglorioso delante de. No digas, ¿qué? ¿Tú no sabes? Ay, pobre de ti. Uy, todo lo que te falta por aprender. ¿Arrogancia? ¿Vanagloria? ¿Eres espiritual o aparentas? Es que tú deberías hacer esto. Ah, sí, tú ya eres perfecto. No, entonces no le reclames perfección a nadie. Si tú no eres perfecto, no le reclames. Es que yo soy más perfecto, pero todavía no eres perfecto, recontra perfecto, completamente perfecto. Todavía no estás al nivel de Jesús. Si estarías al nivel de Jesús, ni te atrevas a reclamar porque Él no reclama. Ahora, si te crees perfecto como el diablo, reclama todo lo que quieras como Él. El diablo se convirtió en el acusador de los hermanos. Él se creía y señala y critica y nos recuerda nuestros errores mañana, tarde y noche para estorbarnos. Pero si tú eres espiritual, no eres perfecto, por más que estés creciendo espiritualmente. Y entonces no seas vanaglorioso, ni seas arrogante, ni seas orgulloso como el diablo, porque entonces, ¿qué camino estás? Si eres espiritual, actúa como espiritual, con misericordia, con paciencia, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con fe, con paz, con gozo. Recibe a todos con gozo. Sí, pero él no cree lo que yo creo. Recíbelo con gozo y anímalo. Anímalo a creer, no le impongas lo que tú crees. Anímalo. Si lo logras hacer bien por ti, no sé si bien por él, bien por ti. O si no lo logras, no te enojes. Eso dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, criticándonos unos a otros, maltratándonos unos a otros, presionándonos unos a otros, manipulándonos unos a otros. Eso no es espíritu. Eso no es espíritu. Eso es regresar a la carne. Eso es regresar a pasiones y a deseos carnales. No es vivir en el espíritu. Entonces recordemos que vivir en el espíritu es una decisión de cada uno. Es una decisión. Dios sabe que necesitamos vivir en el espíritu. Dios sabe que necesitamos vivir en esa paz de no estar en conflicto con nadie.
menos con Dios, menos con Dios. Y para estar conectados con Dios y no estar en conflicto con Dios, necesitamos que los frutos del Espíritu sean nuestro pan de cada día, sean lo normal, lo natural nosotros, y no la otra lista. Los enojos, las envidias, las iras, las contiendas y toda esa lista de cosas, unas más grandes y otras más chicas, sino el fruto del Espíritu. Vivir con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, con amor. Y que ese amor nos empuje a ser misericordiosos, a ser humildes, a buscar a Dios con un corazón humilde, con un corazón honesto, sincero, con arrepentimiento genuino cuando cometemos un error, porque qué bueno fuera que hoy decido ser espiritual y ya, y la carne se sujeta y no, así no es. La carne va a seguir batallando por salirse con la suya. Somos delante de Dios como esos niños caprichosos que hacen berrinche. La única diferencia es que ya no somos niños. Y entonces, como ya no somos niños, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nosotros mismos decirnos no. Hoy no. No es el momento. No. Tenemos que hacerlo porque de lo contrario nunca vamos a crecer. Y mientras esté ganando la carne, mientras estén ganando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestra comunión con Dios se rompe. Sí, podemos correr a Él para restaurarla. Y Dios nos va a limpiar y nos va a sanar y nos va a levantar y nos va a consolar y nos va. Pero tenemos que crecer también. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir aprendiendo que no podemos dejar que esas cosas fluyan normalmente, sino ponerles un par hasta aquí. Que ya no haya una excusa. Es que soy así, es que es mi carácter, es que no. Que ya no hayan excusas. Es que es por culpa de los demás que me hacen, que me sacan esto de adentro. No, no debería haber eso adentro para que nadie te lo saque. El vivir en el Espíritu es una decisión. Yo voy a hacer lo que es correcto. Voy a hacer lo que es correcto, voy a hacer lo que a Dios le agrada, aunque a mi cuerpo y a mis emociones de repente en algún momento no le agrada. Voy a ponerme en oración, aunque mi cuerpo me diga que no. Voy a leer su palabra, aunque mis ojos me digan no quiero. Voy a tratar de entender, aunque mi cerebro me diga, ay, qué aburrido entender. Y voy a comenzar a poner orden en todas las áreas de mi vida. Porque no solamente se trata de un área. Alguien puede decir, ah, ya, desde ahora a mis deseos de comer le voy a decir no. Tenga cuidado, o sea, comer es necesario. Solamente hay cosas que comerlas frecuentemente no son buenas. Y hay que ponerles un no. Pero no solamente se trata de comer. Son responsabilidades, son decisiones. Todas las decisiones que tomamos, escojamos vivirlas en el Espíritu. Desde el Antiguo Testamento Dios dijo, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan pues la vida. Dios nos aconseja, escoge lo que es bueno. Aquí Pablo lo pone en otro nivel, el espíritu y la carne. Escoge el espíritu. Es decisión tuya. Ante todo lo que decides en el día a día, escoge lo que se alinea lo espiritual con lo de Dios, con lo que es bueno. ¿Qué vas a recibir como recompensa? Mucha paz, porque no vas a estar en conflicto, ni contigo, ni con el cielo. De eso se trata. Y vas a crecer espiritualmente. Vas a crecer al punto que llegue el día
en que tu espíritu siempre gane y la carne ya no. No se logra eso en un día. Es todo un proceso de aprender a decir no, a poner límites tú mismo responsablemente. A decir esto no está bien, este sentimiento no es correcto y ir delante de Dios y decirle, Señor, estoy sintiendo esto por esta persona, o estoy teniendo esta sensación y, y no está en la lista de las cosas buenas, está en la lista de las cosas malas. Quiero resolverlo, Señor. Y Dios te va a ayudar y vas a crecer espiritualmente. Y va a llegar el día en que vas a poder vivir haciendo lo que es correcto y te va a costar cada vez menos, porque estarás creciendo y fortaleciendo tu. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu. Te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, que para ser verdaderos adoradores, para que desde nuestro corazón de verdad podamos honrarte con nuestras palabras y con nuestras acciones, necesitamos tener un área espiritual fortalecida, crecida, madurada. Pero para eso tenemos que tomar la decisión de vivir en el Espíritu y dejar de satisfacer todos los deseos. A la carne, a los sentimientos, a las pasiones, a los deseos. Hay que ponerles límites, hay que ponerles disciplina. Hay que decirles hoy no, quizás mañana, pero hoy no. Y ese mañana puede ser mucho tiempo después, porque conviene, porque es lo correcto, porque es lo bueno. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de crecer, de aprender, de entender. Muéstranos, Señor, en qué áreas de nuestra vida estamos dejando que gane la carne, las emociones, las pasiones, los sentimientos, los deseos. Y danos la valentía para decir no y para correr a ti para que nos des fuerzas y nos des ganas de seguir adelante y nos podamos mantener firmes, Señor, a pesar de que las cosas quizás no cambien al principio o parezcan no cambiar, pero sabiendo que si persistimos en nuestra actitud correcta, vamos a ver bendición y vamos a ver resultado. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo para crecer, para que tú nos hagas crecer, para que tú nos enseñes, para que tú hagas tu obra en nosotros. Y gracias porque nos das la oportunidad de reconocer que nos equivocamos y de correr a ti, porque solo tú nos puedes levantar, solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes perdonar y limpiar, solo tú, Señor. Por eso, Señor Jesús, a ti te entregamos nuestra vida y te pedimos que hagas con nosotros conforme nos hagas las personas que tú quieres que seamos. Transformes nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y podamos mirar a los demás como tú eres, con misericordia, esperanza, con tolerancia, animándolos también a caminar por camino recto, como tú nos animas a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu verdad y gracias por lo que nos das. Pido bendición por cada familia representada en esta reunión, por cada uno de los integrantes de nuestras familias, Señor. Si tú moviéndote alrededor de sus corazones, de sus mentes, si tú hablándoles en lo profundo, alentándoles, Señor, a buscarte, dar la mirada hacia ti, que tu luz les alumbre, que tu amor los encuentre y que sus rodillas terminen dobladas delante de ti, Señor. Quedamos en tus manos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén.